Andy, los indicadores externos también observaron, yo creo que lo que yo podría llamar luces y sombras en términos del desempeño. El resultado de la cuenta corriente fue positivo, o sea, tuvimos un superávit de la cuenta corriente de unos 255 millones, muy superior, casi 200 millones superior al superávit que habíamos tenido en el año 2016. Es muy normal encontrar superávit de la cuenta corriente en los primeros trimestres, pero ya en el segundo trimestre, cuando las economías regularmente pues, crecen un poquito más y comienza a acelerar nuevamente la economía, no es normal tú encontrar estos superávit de cuenta corriente. Hay gente que le encanta este número, esos superávit de cuenta corriente. Sin embargo, como tú y yo veníamos diciendo, este superávit en términos generales demuestra un poco la desaceleración de la inversión, más que, aunque el consumo, digamos, creció menos del 4%, bueno, la inversión no llegó ni siquiera a un 2% en términos de crecimiento, con lo cual, pues ese resultado positivo, más que reflejar un fuerte incremento en el ahorro, lo que me está diciendo es, lo que está reflejando es una caída, sobre todo una desaceleración en la inversión, con lo cual pues observamos un superávit de la cuenta corriente de unos 100 millones. Ahora, cuando nos vamos a las partidas, volvemos a ver algo que hemos hablado en otros programas. O sea, ¿qué pasó con las exportaciones? Cuando vamos a las exportaciones nacionales, uno diría, wow, pero mira, Jacqueline, las exportaciones nacionales crecieron en un 8.4%. Ahora, cuando tú desagregas qué fue lo que pasó con esas exportaciones nacionales, hay dos cosas fundamentales a las que se le debe ese crecimiento. Una es al inicio de exportación de ferroníquel, nuevamente, y dos, a la exportación de combustible. Nosotros hacemos una reexportación de combustible y el incremento en los precios. Claro. Entonces fue sobre todo a esos dos factores. Si tú sacas esos dos factores de la jugada, de hecho el crecimiento de las exportaciones de oro fue alrededor de un 3%, el crecimiento de otras exportaciones de productos industriales también creció muy poco. Y volvemos al tema de, mira, tenemos un fuerte rezago en términos de crecimiento. De hecho, las exportaciones de productos agropecuarios, que lo tratamos en unos programas detrás, cayó un 13% respecto al mismo periodo del año anterior. Hay algunos efectos precios, pero claramente también hay unos efectos cantidad. Aguacate subió, tú hablabas ahí del tema de los aguacates, subió un poquito las exportaciones de aguacate, pero luego los productos industriales, bueno, y también el incremento de las exportaciones de azúcar, pero sobre todo tiene un efecto precio, el tema de exportaciones de azúcar que ha estado aumentando en el tiempo. Entonces, no hubo fuertes avances en términos de exportaciones. Claramente nos ayudó que las importaciones, por su lado, prácticamente las importaciones que aumentaron fueron las importaciones de combustible. Fueron las importaciones de combustible. Después, y un poquito otros bienes de consumo, pero obviamente yo creo que impactado por un lado, porque con todo y que al inicio de año se aumentó el tipo de cambio, obviamente que esta trayectoria que lleva el tipo de cambio que incentiva un poco el consumo de bienes no duraderos en el caso de consumo, pero después todo lo que fueron materias primas, bienes de capital, casi todo eso cayó, obviamente que eso nos ayudó. Las remesas, como comentaba ahorita, tuvieron un crecimiento superior al 12%, lo cual también fue muy positivo, y el turismo, que creció por encima del 11%, creo que fue 11.4%, pues también yo creo que ayudó al desempeño de este primer año de la economía dominicana. Sí, no hay duda de que el sector externo, Jackie, se comportó bien. Tú decías lo de las importaciones, las de petróleo subieron más de 300 millones de dólares, unos 306 millones de dólares la factura petrolera. Y cuando tú ves que las importaciones totales nacionales apenas subieron en 170, obviamente que hay una información ahí que es muy importante, y es que el banco te dice, mira, la economía creció 4%, las importaciones, quita petróleo porque es por precio, decrecieron, qué sé yo, un 2%. Eso es un reflejo de la desaceleración. Entonces, quién sabe si cuando se recalculen esto, lo que pasa es que Dominicana no tiene el sistema de calcular varias veces las cuentas nacionales como tiene Estados Unidos, que da un primer estimado y luego a los 2 o 3 meses vuelve con otro estimado y va corrigiendo. Si aquí se hiciera una corrección, quizás el crecimiento fue inferior al 4% que dice el banco, más aún si uno ve esas cuentas de importaciones, los datos de venta de la DGI apuntarían todavía a un crecimiento más reducido. Pero bueno,
esa es la práctica dominicana y nosotros de la noche a la mañana no es verdad que la vamos a alterar. Lo del turismo sigue siendo un sector de gran peso, Jackie, o sea, tú tienes que los ingresos te pasaron casi 3.800 millones de dólares, más de un 11%, tú hablaste de la remesa, y luego el incremento de la inversión extranjera de casi 41%, o sea, pasamos de 993 millones en enero-junio del 2016 a casi 1.400 millones en enero-junio del 2017. Esto permitió, todo esto junto con el manejo de la deuda, de los pasivos externos y de la colocación de títulos de deuda por parte del gobierno, permitió al Banco Central registrar un fuerte aumento de las reservas de divisas. O sea, logramos un aumento de 5.131 millones, pasar a 6.277 en la reserva internacional neta del Banco Central, o sea, casi 5.6 meses de importaciones nacionales. O sea, eso es un reflejo de que por ese lado hemos estado mejorando y no es que hubo, digamos, una situación de un fuerte incremento de las reservas que se tomaron prestadas de la banca, que aunque sigue siendo una variable que está ahí, pero si uno incluso netea por eso, sí, esta vez sí, pasamos de 4.787 a 6.077, indicando que estamos mejorando. En ese mismo periodo hay que reconocer que tuvimos una mejora en la calificación de riesgo, del riesgo soberano del país, y eso toma en cuenta muchas variables: continuación del crecimiento, estabilidad de los precios, acumulación de reservas, avance en el proceso de consolidación fiscal, que lo vamos a ver en el último segmento, y todo eso llevó a Moody's a mejorarnos un escalón más en el riesgo soberano y nos colocaron en BA3, o sea, de B1 a BA3. Esto todavía está por debajo quizá de la calificación que se consiguió en el año 2001, cuando el país iba a ir por primera vez al mercado de capitales, pero recordemos que después de eso vino la crisis bancaria y eso nos castigó mucho en materia de calificación de riesgo de inversión, y ha tomado tiempo recuperar. Todavía tenemos que seguir haciendo progreso. Yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar en un futuro cercano para contribuir a esto. Yo pienso que, por ejemplo, cuando uno observa la política cambiaria dominicana, si nos pudiésemos mover a un estadio de un tipo de cambio ligeramente más flexible que el que tenemos, que nos permita entonces acumular más reservas, darle más soporte a los sectores de exportación, introducirle más dinamismo a los sectores de exportación, si al mismo tiempo logramos de una vez y por todas eliminar el sistema de dos emisores de deuda pública y tener uno solo para los títulos de mediano y largo plazo, y que el banco se quede únicamente emitiendo letras de corto plazo. Eso es algo que las agencias calificadoras de riesgo verían muy positivo, porque contribuiría eventualmente a reducir aún más el déficit cuasi fiscal del Banco Central, y al Ministerio de Hacienda recuperar el monopolio de la colocación de títulos de deuda, tendría más capacidad de fijar precios más en línea con lo que son los niveles de inflación y de depreciación que tiene la República Dominicana. Si concomitantemente se da una política más adelante de que el gobierno decida cumplir con lo que el presidente ha planteado, de que su interés es de vender la mayor parte de las acciones de Punta Catalina, creo que eso sería un punto de un impacto extraordinario en las agencias calificadoras de riesgo y contribuiría también a una mejora adicional. Y ese es el objetivo que nosotros deberíamos tener a mediano plazo en el país, o sea, ser agresivos en materia de reformas y políticas públicas, a fin de ver si es posible que en unos años nosotros podamos tener grado de inversión. Eso sería una enorme contribución a la iniciativa privada, a las empresas dominicanas en toda esta lucha y esta batalla para mejorar la competitividad. Andy, mira, eso que te acabas de decir es muy importante, pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Mira, cuando te hagas la inversión extranjera,
ha venido creciendo fuertemente en República Dominicana en los últimos 10 años. Cuando te comparas con el resto de la región, quizás uno de los países de la región que con Panamá, controlando por el tamaño, ¿verdad? Sí. Ha sido de los que más ha recibido inversión extranjera. Pero eso también es una gran responsabilidad. Claro. Es una gran responsabilidad porque así como la inversión extranjera cuando llega te trae, cuando produce beneficio, Hay dividendos. hay dividendos. Entonces, cuando ellos producen beneficio y hay dividendos, la empresa de inversión extranjera debe tomar la decisión. Muchas de estas son multinacionales, donde lo que tienen es un centro que dice, denme todos los dividendos y yo voy a reinvertir estas utilidades dependiendo del país donde yo tenga la mejor operación y la mejor perspectiva. Claro. Entonces, por un lado, a medida que aumenta la inversión extranjera, hay una gran oportunidad en términos de reinversión de utilidades. De hecho, es más fácil conseguir más inversión extranjera a través de la reinversión de utilidades que tú comenzar a romper brazos, como dicen, a traer inversión extranjera totalmente nueva. Entonces, yo creo que el tema de la inversión extranjera es muy bueno. Llegar a grado de inversión nos va a permitir inclusive que llegue nueva inversión extranjera a un precio relativamente más barato, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de que ya tenemos un grupo de empresas que tienen intereses en la República Dominicana, que conocen la República Dominicana y que un entorno macroeconómico favorable nos puede hacer aprovechar esa oportunidad mucho más rápido que aquel país donde esa inversión extranjera no ha llegado. Entonces, cuando yo tengo una multinacional aquí que dice, banca, pero es que Dominicana está bien, yo la veo muy bien, ¿para qué yo voy a ir a arriesgarme a Costa Rica donde no tengo esta inversión? Yo mejor la reinvierto en el caso de República Dominicana. Entonces, ese tema de inversión extranjera es fundamental. En el caso de Catalina, inclusive yo lo entro en este mismo esquema. Claro, claro. El caso de Punta Catalina es una excelente oportunidad para tú atraer inversión extranjera. Pero yo creo que no es bueno quizá verlo aislado, el caso de Punta Catalina. No, claro. O sea, el gobierno tiene que pensar, ¿qué vamos a hacer con este sector? Claro. ¿Qué es lo que yo quiero a nivel de quiero ser coparte, quiero participar en esto, no quiero, esta va a ser mi estrategia? Porque inclusive para el inversionista extranjero que venga a poner su dinero en Punta Catalina, va a ver la picture completa. Claro, claro que sí, ¿verdad? claro que sí. Es así. Mira, Jackie, ese tema que tú has traído de resaltar que el capital que viene de fuera por el sector privado a ser invertido en el país aspira a tener un beneficio y ese beneficio se devuelve en forma de dividendo. Mucha gente no entiende eso, de que ven, bueno, la inversión extranjera es una maravilla. Bueno, la inversión extranjera impone retos muy grandes a una economía. La mejor inversión extranjera que pueda recibir República Dominicana no es la que viene a los sectores de bienes no transables. O sea, cuando usted viene, por ejemplo, con inversión extranjera en telecomunicaciones, que es un sector que lo requiere por la tecnología que está implícita, pero cuando es, por ejemplo, inversión extranjera en un sector comercial, digamos, de importación, cuando es a un sector industrial también que para atender el mercado interno, o un sector agrícola para atender al mercado interno, eso no es tan saludable. ¿Por qué? Porque son inversiones extranjeras que no me están generando divisa y en consecuencia cuando tienen las utilidades que la devengan en pesos, cuando van a remesar, ellos no remesan pesos para afuera, ellos remesan dólares. O sea, a nosotros nos convendría montar una estrategia de tratar de atraer inversionistas extranjeros, por ejemplo, para el sector agrícola, pero en actividades de exportación, para zona franca, para turismo, esas son para minería, todas esas actividades que están generando dentro de las exportaciones, generando divisas, no hay tanta preocupación entonces con el tema de las remesas de dividendos porque ellos van a tomar esos dividendos de los mismos ingresos de exportación en dólares. Entonces ahí yo estoy hasta cierto punto más protegido. Lo otro que tú señalabas y es así, o sea, tú tienes deuda externa, uno puede tomar deuda externa y sabemos muy claro cuál va a ser la remesa de dividendos de esa deuda, cuál es el interés que voy a pagar. Entonces, cuando es un gobierno soberano que está bien calificado y se puede endeudar al 5%, al 4%, sepamos que ese inversionista extranjero que viene aquí no va a querer ganarse solamente un 5%, va a quererse ganar un 14, un 15% en dólares. Entonces son de las decisiones que nosotros tenemos que ponderar y entender cómo es este negocio de la deuda pública externa versus la inversión extranjera directa. Se puede buscar un balance que sea sano y hacer mejoras
en nuestra calificación y en nuestro manejo macro, para que ese inversionista que viene al país no tenga necesariamente que aspirar a estos retornos del 18, el 15, sino que diga, mira, yo con 1,5 veces el retorno del soberano, de la deuda de 5 o 6%, me siento conforme. Pero para eso usted tiene que tener casi grado de inversión, y por eso es que es importante que nosotros sigamos avanzando en este proceso de reformas estructurales que honestamente tenemos que decirlo, llevamos varios años estancados, no ha habido mucho progreso y es una tarea pendiente que si no la abordamos a tiempo nos va a crear problemas en el futuro. Vamos a una pausa.